Bienvenidos todas, bienvenidos todos, bienvenidos todes a este ciclo Viva Voz con la consigna Basta de travesticidios y transfeminicidios en Argentina. Agradecemos por supuesto al Espacio Memoria por dar justamente este espacio para reflexionar, para llegar a conclusiones, para escuchar la voz de los compañeros, para pensar estrategias. Muchas gracias a los que vinieron, espero que no sean todos los que trabajan acá, sino que hayan venido. Bueno, si no, los que están escuchando del otro lado, muchas gracias por estar ahí. Es acá donde tenemos que estar. Si hay feministas del otro lado, es acá donde tenemos que estar. Y bueno, bienvenides. Voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Bueno, igual la tengo acá, yo sé quién es. Bueno, Juan Casarjian es abogado especialista en derechos humanos y querellante por Inari en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Claudia Vázquez-Haro, o Aro, ¿cómo te gusta? Aro. Activista trans, integrante de Otrans Argentina, integrante de CFTTA, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, y CoTranslac, Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe. Y estamos ahí con Alma Fernández, bueno, militante, modelo, artista. Travesti, pero militante y compañera muy valiosa que la conocerán porque Clarín la puso en la tapa diciendo que armaba bombas molotov. Sí, pero igual también una de las que pensó, ¿no? Y la que sostuvo durante estos casi 3 años lo que fue Basta de travesticidio, ¿no? Sí. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de Basta de travesticidio, todo nos lleva a todo. Bueno, volvemos de nuevo. Muchas veces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas veces pensamos que cuando decimos Basta de travesticidios, pensamos siempre, todos nos acordamos de la parte de lo último, ¿no? De la conquista. Pero por lo menos para mí es importante rescatar todas las compañeras que llevamos esta lucha, porque el colectivo Travesti Trans después de esto también sigue escribiendo tu historia, ¿no? Incluso me parece muy real la lucha y la única conquista real de este 2018 del colectivo Travesti Trans, ¿no? Cuando en un tiempo donde todo el tiempo en las trabas cuando íbamos a la justicia nos sentaban y nos acusaban. Esta vez fuimos a enseñarle a la justicia, ¿no? Cómo es un cuerpo travesti, ¿no? Eso, recordar siempre eso también, ¿no? También fui candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, soy una de las... Soy autora del libro La Revolución de las Mariposas. Dentro de poco sale Trabar el Saber, con ella mañana lo lanzamos, con Claudia. También fui referente en su momento del Bachi Popular Trans Mochas Elis. Soy parte de la cooperativa textil trans travesti Nadie Chazú, que era la cooperativa que dejó Luana y ahora me hice cargo. Y estoy armando en breve una cooperativa periodística trans travesti, ¿no? Que abrace las luchas y que no se replica, ¿no? Que sea otra cosa. Furia travesti. Bueno, entonces continuando lo que venía diciendo Alma, es uno de los primeros ejes que tenemos justamente aquí ahora, en este contexto, que no es el mismo que hace unos años, donde se recrudeció la violencia para todos los colectivos disidentes, para todas las minorías en el macrismo, hablando de las luchas y del recorrido del colectivo. Bueno, un poco resumir tantos años, pero mirando en perspectiva de dónde venimos, cómo estamos, hablar un poco de eso, de las luchas del colectivo y aquí ahora cómo estamos. Bueno, yo creo que es interesante, el tiempo es muy corto, por lo tanto hay que ser como re sintéticas y sintéticos. La pregunta seguro nos da para un seminario. Por fin que estamos con Bimbo, tenemos poco tiempo. Así es. Pero es injusta para una traba. Entonces decíamos que si nos pensamos nosotros como movimientos o en términos de organizaciones, podemos como fechar los 90 como la primera aparición de algunas organizaciones de travestis, y cómo es el itinerario político travesti se inscribe ahí en el reclamo al Estado por un lado el reconocimiento a la identidad de género y más adelante, con la figura de Luana. Si bien es cierto, hablamos siempre de una mirada respecto a la historia de las ideas y los procesos políticos, pero es
no podemos no ponerle rostros y nombres de nuestras lideresas que fueron abriendo el camino y que, bueno, nos fueron como a nosotras incorporando y nos fuimos encontrando. Pero ellas, yo podría decir Luana Berking, los 90, podríamos decir Claudia Pía, podríamos decir Nadia Chazú, también podemos decir Marlene Guayar, que es una sobreviviente que hasta el día de hoy sigue con nosotras, acompañándonos, marcándonos siempre el camino, haciendo una lectura muy aguda desde lo académico, ¿no? Y después podríamos hablar de otro momento que tiene que ver con los 2010, que fue un proceso donde, hasta llegar al 2012, que fue un proceso de, en Argentina, 2003-2015, las políticas de derechos humanos como políticas de Estado, y ahí se pueden inscribir incluso el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, donde las compañeras, el colectivo trans y travesti es un colectivo bastante potente, organizado, y el resultado de la ley de identidad de género es el resultado de 4 proyectos, donde ahí lo encabezan nuestras compañeras, y una figura descollante que aparece ahí es la figura de Diana Zacayán, ¿no? Entonces podríamos como pensar 90, una primera generación, una segunda generación, la podemos incluso en términos más metodológicos, para no porque sean exactos los años, pero sí cada 10 años, en esa segunda generación muy fuertemente la figura de Diana Zacayán, los 2012, digo, como para más o menos abarcar la identidad de género. 2007 hay como un hecho importante en el Partido Comunista, donde por primera vez Diana, Loana, Marlene, Mauro Cabral y algunas otras activistas, que siempre que por ahí estamos más de atrás, no adelante como ellas, en el Partido Comunista se crea la primera mesa travesti trans para discutir nuestras problemáticas, que después va a devenir en la ley de identidad de género. Y después de la ley de identidad de género en adelante, bueno, las nuevas activistas, está ahí, podemos mencionar también con nombre a la compañera Alma Fernández, a la compañera Flor Guimaraes, que lamentablemente no pudo estar con nosotras, pero que bueno, vamos construyendo constantemente este movimiento que es muy potente y que plantea demandas concretas. Voy a hacer un paréntesis porque nos están escuchando y no sabemos quién es, y por ahí a veces avanzamos y todavía hay personas que no llegan a comprender la situación real aquí ahora de las personas trans travestis. Dijiste, hablando de Marlene Guayar, que era una sobreviviente, una palabra que uno le adjudica quizás a esas personas que sobrevivieron a terrorismo de Estado o a la guerra. ¿Por qué cuando hablamos de una compañera travesti que tiene más de cierta edad hablamos de que es una sobreviviente, y por qué en este caso en particular? Desde esta perspectiva, ¿no?, de que el colectivo travesti trans vive hasta los 35 años y solo el 1% del colectivo llega a los 60, ¿no? Por suerte vemos más compañeras que sí, que viven un poco más hoy por hoy. Creo que tiene que ver con una cuestión de tener derechos, pero más allá de eso, me parece que son sobrevivientes porque todavía superaron la expectativa de vida del colectivo y todavía nadie las contrata, todavía nunca tuvieron un trabajo en blanco, ¿no? Sobrevivir sobrevivientes a este sistema que nos expulsó y que no nos invitaron a construir a las travestis, a las trans, y que no tenemos nada que ver, ¿no? Por eso también sobrevivientes, ¿no? Queremos que nos inviten a construir un sistema para que no nos expulse, ¿no? Sí, yo por ahí como retomar esto, que cuando cito los 90, no estoy diciendo que antes no existían trans travestis, digo, que se entienda, hablo de los modos de organización en términos de incidencia colectiva. Pero travestis y trans, incluso hay un trabajo muy interesante que se está llevando a cabo en Córdoba con la compañera Ivana Aguilera sobre lo que implicó en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, las desapariciones de personas trans, travestis, lesbianas y gays. Entonces yo creo que también es como, por un lado, pensar esto, ¿no? Una memoria activa, una memoria que tiene que ver con un pasado reciente, que eso cómo se articula con otras luchas, pero que también esa manera de plantarse como sobreviviente a un sistema excluyente tiene que ver con la falta de políticas públicas, en primer lugar, la responsabilidad de un Estado que violó sistemáticamente los derechos humanos del colectivo trans y travesti en relación a los códigos de falta, a los edictos policiales, la criminalización, la patologización. Esto también puede ser entendido en términos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Bien, volviendo a nuestra consigna, y también volviendo al inicio, ¿no? A comprender qué significa y qué son, porque lo decimos rápido, pero son un montón de cosas y mucho, y también el último eslabón, como los femicidios, venimos del antecedente del juicio de Diana, donde se luchaba porque se dijera la palabra travesticidio. Entonces, empecemos por ahí, ¿qué son los travesticidios y los transfemicidios? La ayuda jurídica va a ser como primera, no porque sea primera, no porque hay que darle la voz a todos, me parece, y nos gustaría como por ahí que nos cuente Juan respecto a cómo la justicia incorpora o la lucha nos puede contar. Después también Alma, que ha sido como una participante directa y constante en todo el juicio. Gracias. Yo pensé que iba a estar acá más para escuchar, no más para aprender que para decir. Con respecto a estos transfemicidios o travesticidios, jurídicamente la palabra no existía. Antes del juicio de Diana era meramente una punta de lanza política, ¿no? En la lucha política, en la arena de la lucha por los derechos. La palabra venía a representar las circunstancias de las penurias por las que pasa un colectivo en particular, y que define en esa palabra las características propias de esas penurias. En el alegato, en el juicio por parte del INADI, esgrimimos que la palabra hacía mundo y que desde esto el último eslabón de la cadena de violencias que sufren las chicas trans y travestis era justamente el travesticidio. Aunque también advertimos a la justicia que de no punirse, de no tener castigo injusto en la muerte de una persona, si en vez de haberse condenado por un crimen de odio o discriminación, solamente se hubiese condenado por la muerte de una persona sin tener en cuenta estas características, es decir, un homicidio simple, íbamos a estar en que una parte de la persona no estaba protegida. Una parte de la persona, una parte de ese ser humano no entraba dentro del paraguas de protección de los derechos, con lo cual esa humanidad no estaba siendo plena y era una vida casi humana. Una nuda vida en términos de Agamben. Así lo expusimos en el alegato. Con lo cual les advertimos a los jueces, a modo de sugerencia y respetuosamente, de que incorporar este término político de lucha a una sentencia era visibilizar esta cadena de violencias, y que de no hacerlo, lo que iba a suceder probablemente es que el último eslabón de la cadena ya no sea el travesticidio o el transfemicidio, sino que fuese una condena injusta que no recogiera la totalidad del suceso y que solamente amparara una parte de la humanidad de Diana y no toda. Por suerte, en la sentencia se utilizó el término, y esto lo pone en otra consideración, ¿no? Pasa a partir de este momento, los jueces y el sistema jurídico argentino no debieran apartarse de esto. También en aquel momento dijimos, y perdón si me extiendo un poquitito, que no había un pecado en ello, que no era una cuestión lingüística, y bueno, como levantaron los medios, cuando hablábamos de la muerte de un padre, y tiene el Código Penal un especial agravante sobre eso, se habla de parricidio. Aunque el Código Penal en ninguna de sus partes nombra el parricidio. Cuando matan al hijo, filicidio; cuando matan al hermano o la hermana, fraticidio. Entonces, en la muerte de una persona trans, travesti, ¿por qué no habría de hablarse de transfemicidio o travesticidio? Bueno, por suerte lo han recogido, así que esperemos que a partir de ahora sea otra la realidad jurídica, que es muy pequeña lo que cambia con respecto a la realidad, pero es un primer paso al cambio. Eso te iba a preguntar, si eso sentaba un precedente. Definitivamente lo hace, pero digo, como eje también, digo, el acceso a la justicia de las compañeras. Tenemos la situación de, bueno, La Plata y en muchos otros lugares, compañeras que son travestis inmigrantes, que están detenidas, más del 70% detenidas sin
no me sale la palabra, sin sentencia, y además, por supuesto, violentadas. Algunas vienen de países donde todavía no tienen su DNI con su identidad, y como también eslabones de violencia muy graves. ¿Cómo es que el acceso a la justicia para denunciar, digo, de cualquier tipo de violencia que reciba, hasta estas más graves, de una compañera travesti o trans? A mí me parece como interesante este punto, como reforzar, porque nosotras hemos podido como organización, como trans, sistematizar desde que asumió el nuevo gobierno en Argentina todos los retrocesos de manera exponencial en términos de detenciones arbitrarias, armados de causas, malos tratos, torturas, vejaciones y muertes de compañeras trans y travestis en situación de prostitución. Y de lo que va del 2015, que asumió este nuevo gobierno, a la fecha, las compañeras que se encontraban privadas de su libertad en términos de números, de cuantitativos, ha superado más de un 100%, todas por la 23737, y vemos cómo la vulnerabilidad en Argentina de ser una persona trans y travesti se complejiza porque hay como más marcajes, ¿no? Esto que vos mencionabas, la cuestión de la migración, de ser de pueblos originarios, de ser afrodescendiente, de ser de una clase popular. La mayoría de las travestis trans somos de clases populares. Por lo tanto, vemos cómo el acceso a la justicia, por un lado, digo, no hemos tenido hasta el día de hoy, no podemos acceder a la justicia, solamente siempre estamos cuando nos considera el Estado, la sociedad, siempre como victimarias, nunca como víctimas. Y eso, digo, tiene que ver con un sistema judicial profundamente patriarcal, profundamente hegemónico, profundamente transfóbico, xenófobo, racista, que bueno, las compañeras las detienen, les arman causas, y nosotros lo que hacemos es, por un lado, presentar habeas corpus preventivos, colectivos, correctivos. Luego tenemos fallos. Los fallos, a pesar de que hay jueces que reconocen que se les viola sus derechos humanos a las compañeras, como por ejemplo Eskenazi dio cuenta de que la atención a la salud de las compañeras privadas de su libertad era una condicionante que incluso puede ser que sea una de las causales de las muertes de 4 compañeras en situación de encierro, que pasó solo en el 2017. Murieron 4 compañeras trans y travestis en situación de encierro, algo que nosotras como Organización O Trans Argentina y Convocatoria Federal hemos reportado 14 informes a Naciones Unidas, a diferentes comités, pero también ahí lo que tenemos que demostrar nosotras es la responsabilidad del Estado, porque eran pibas, todas menores de 35 años, que habían sido detenidas, que sabemos muy bien que en Argentina, y acá el abogado nos puede como dar fe de esto, de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos son inocentes. Las compañeras ni siquiera tuvieron 3 meses privadas de su libertad en comisarías infrahumanas, durmiendo en el piso, donde fue deteriorando su calidad de vida y terminaron muriéndose. Entonces digo, esto está pasando acá, en Argentina, en este momento, y estamos muy preocupadas. Por eso yo celebro muchísimo estos espacios, para poder visibilizar, y también para quienes estén siguiendo esta charla debate, bueno, se vayan informando, porque también hay mucho desconocimiento, ¿no? Vivimos en una crisis enorme, exponencial. Este modelo neoliberal nos asfixia a todos y a todas, pero a las compañeras trans y travestis, pero las termina exterminando, y creo que el término no es algo azaroso. Pensaba en los avances que tuvimos, que por supuesto son más allá del gobierno que los haya coronado, son fruto de la lucha del colectivo, pero las leyes que quizás fueron más rápidas que la sociedad y que la gente. Está la ley de identidad, está la ley de matrimonio igualitario, pero la situación no cambió, y me quiero volver a eso, como realmente contar la experiencia. Digo, no es lo mismo, no importa que tengas tu DNI con el nombre, con la identidad con la que te percibís, pero no cambió la situación. No hay trabajo, no cambió nada, no cambiamos nosotros, digo, para con las compañeras. Qué linda pregunta, ¿no? Qué linda reflexión la tuya, Bimbo, ¿no? Muchas veces yo pienso, digo, ¿en qué me cambió tanto, no? La ley de género, ¿en qué me cambió tener un documento, no?
que en qué me cambió, y la verdad que hablando a lo trans, travesti, no nos cambió en nada, porque nosotras siempre vamos a hacer Alma, vamos a hacer Claudia, más allá que tengamos o no tengamos derecho. Por lo menos a mí lo que me cambió es que cuando vaya a sacar un pasaje de colectivo, el estúpido que me vende el pasaje, no leen el documento Roberto Sánchez y se me ríe, ¿no? A mí me cambió en eso, pero nosotras siempre vamos a hacer Alma, Claudia, Jen, ¿no? Más. Eso me parece que es importante entenderlo, y también agradecer que hay un gobierno que nos haya dado esa oportunidad, pero para mí más es una lucha de compañeras que murieron por tener ese derecho y no llegaron a disfrutarlo, ¿no? Como Claudia Pia Burdaco, por ejemplo, ¿no? Compañeras que lucharon, como Luana tanto vivieron, Diana también, ¿no? Me lleva siempre a pensar en las compañeras que lucharon para llegar a ese día y no estuvieron, y no puedo dejar de pensar en Claudia Pia Burdaco. Y con respecto a la ley de identidad de género, a mí me parece que es importante entender como ciudadanas trans travestis de este colectivo organizado en este país, de que la ley de identidad de género es un niño, una niña, un niñe que tiene 7 años, 6, 7 años, y que como ciudadanas de este colectivo tenemos la responsabilidad de convencer, seducir, crear, luchar, construir, destruir, reconstruir las oportunidades y las igualdades para que ese niño, niña, que es la ley de identidad de género, crezca en una sociedad más justa, igualitaria y con derechos, ¿no? Entendiendo que vivimos en un 2018 macrista, donde 4 de cada 10 niñas o niños son pobres, ¿no? Esas niñas, niños trans de 13 años que van a llegar a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué estamos haciendo, no? ¿De dónde nos paramos a construir y a mirar eso también y a pensarnos, ¿no? Como miembros de ese colectivo, pero también como cuarta ola feminista organizada, ¿no? Y con respecto a los travesticidios y transfemicidios, perdón que vuelva a eso, pero yo quería dar mi opinión. A mí, cuando Luana hablaba de travesticidio, nosotras pensaba, lo reíamos, tipo, era incansable, nos sumábamos a sus cosas y entendíamos, pero nunca pudimos entender el concepto, ¿no? Como de desmenuzarlo, entenderlo, desgustarlo. Y yo luchando por el travesticidio de Diana, siento que parimos un nuevo término, ¿no? Parimos el travesticidio social, ¿no? Si bien llamamos travesticidio a todo crimen agravado por el odio a la identidad de género, nosotras creemos y estamos seguras muchas de que también que travesticidio no es que te alce un cliente en la zona roja, te lleve y te mate, ¿no? O que te subas a un auto. Para nosotros empezamos a pensarlo que el travesticidio también es social, ¿no? Entendiendo que muchas de nosotras nos fuimos a los 13 años de nuestras casas y nunca más volvimos. Nuestras familias piensan que hemos muerto porque nunca creyeron en nosotras. Muchas de nosotras en este momento, mientras estamos acá, vienen por las niñas de 13 años vienen por la ruta 9 o por la ruta 34 y llegan a la ciudad de Buenos Aires a prostituirse. ¿Y por qué nadie pregunta cómo llega una niña de 13 años a la zona roja a prostituirse? ¿Quiénes paran a las niñas de 13 años, no? Entendiendo que del año 2000 las niñas de 13 años veníamos a la zona roja a prostituirnos, a hacer trabajo sexual, y en el 2018 las niñas de 13 años vienen por la ruta 9 a hacer otra cosa en las zonas rojas, ¿no? Y a ser parte de otras cosas. Entonces empezamos a entender que en este momento hay compañeras presas, olvidadas en los hospitales, y entendimos que el travesticidio es social también, porque el abandono histórico de los estados y de los partidos y los gobiernos en nuestra comunidad es desde siempre, ¿no? Y también pensándonos y siguiéndonos pensando, caímos a la cuenta de que el travesticidio no es argentino, sino es latinoamericano, porque las niñas de Lima, para llegar a Lima a prostituirse, viajan 2 días en una lancha desde la selva
¿no? Las niñas de Nicaragua se suben a un tren para llegar a México, a Estados Unidos, y son secuestradas. Entonces, me parece que también el desarraigo, ¿no? Mucho nuestro colectivo cree que irse a Europa es llegar a la cima, y eso también es un travesticidio, que te tengas que ir de tu país, de tus afectos, ¿no? Y para vivir de otra forma o crecer, también es un travesticidio, también los estados y los gobiernos tienen que hacerse cargo de eso y reparar, ¿no? Seguir reparando. Si no, nos vamos a seguir muriendo a los 35 años y solo el 1% va a llegar a los 60. Nada de eso. ¿Me permitís? Sí, claro. Sí. Gracias. Yo quería hacer una pequeña disquisición chiquitita desde mi óptica, no significa que tenga sentido de verdad, simplemente es lo que creo. Yo recojo lo que dice Alma con absoluta haciendo hincapié en lo que significa, en toda la complexión de lo que significa. Yo milito también en otro colectivo, que es el de la lucha contra los genocidios, en particular el de los armenios, y desde hace mucho tiempo entiendo y lo transmito de que las prácticas genocidas, para no tomar el término genocida haciendo esta pequeña disquisición que hace también Daniel Feierstein en sus posiciones, entiendo que hay práctica genocida sobre todo el colectivo del LGTBIQ y más. Fundamentalmente sobre el colectivo trans travesti, fundamentalmente. Lo que pasa es que acá tengo una pequeña controversia y que no me termina de cerrar, digo, porque si cargo las tintas sobre el Estado, en realidad no estoy mirando una parte. Y la realidad es que las prácticas genocidas también vienen de la sociedad civil. Por otra parte, cuando se habla del Estado y la responsabilidad del Estado, digo, che, perdón, yo vengo del INADI. Y mis compañeros en el INADI la pelean en este gobierno, en el anterior, desde su creación, y también entiendo que no es este empoderamiento de, como llamó Claudia, la primera generación de lucha, la segunda, la tercera. También creo que el INADI tuvo algo que ver. Poquito, mucho, pero algo tuvo que ver, con lo cual el Estado también tuvo algo que ver en la lucha. Entonces acá nos encontramos con un Estado bifronte, donde una parte del Estado, al igual que una parte de la sociedad civil, sale a defender y a pelear derechos humanos. Y otra parte del Estado sistemáticamente los vulnera, otras instituciones del Estado los vulnera, al igual que la sociedad civil, una parte los vulnera. Con lo cual entiendo que generalizar, ya sea para la sociedad civil o para los estamentos del Estado, también nos hace caer en la discriminación. Y ya que estamos en el punto de discriminación, entiendo que el acceso a la justicia y esta vulneración de derechos por parte del Estado por parte de una parte del Estado y una parte de la sociedad civil, tienen que ver con una discriminación estructural que no viene de este gobierno, no viene del anterior gobierno, ni del anterior, viene de todos los gobiernos de los últimos 200 años de la Argentina. Con lo cual, el fenómeno es más amplio que este gobierno, que el anterior o el anterior. Digo, para no caer las tintas en particular. Sí entiendo que hay una diferencia. Hoy, estas 4 chicas que murieron, las conocemos. Hace 10 años las hubiésemos conocido. Hace 30 años pasaban desapercibidas. No es que no se inventó el travesticidio, no empezó los crímenes en esta época, en el anterior o hace 10 años. Venimos de 200 años de crímenes invisibilizados, me parece a mí. Yo solo quería opinar sobre lo que estás diciendo. Me parece coherente, pero no coincido, porque cuando hablamos de travesticidio social, entendemos que el problema madre de este travesticidio social, de esta expulsión, justamente es el Estado. Cuando hablamos de travesticidio, el problema madre de este cuerpo travesti, que es el travesticidio, o el transfemicidio, es la prostitución. Me parece, yo hablo de ahí, sí, es verdad, está el Estado, pero el Estado no está, las trabas no tienen trabajo, las trabas no van, todo bien con el INADI, pero las trabas no van al INADI. ¿Dónde estaba el INADI cuando a las trabas que despidieron de algunos trabajos, dónde se pronunció el INADI?
O sea, me parece que hay que hablar un poco con coherencia y tener un poco más de buena onda. No me parece a mí venir a decir eso, porque yo no estaba opinando sobre una cuestión de travesticidio, sino estaba instalando, contándoles a ustedes este término travesticidio social. Igual, buena onda y todo se entiende y se aprende, ¿no? Igual, perdón, 10 segundos. Ay, es un panel. No, no, es un ¿De debate. qué te convertiste? Es un panelista del 678. Ojalá. Digo que no digo que, no estoy en contra de lo que decís. No, yo tampoco. O sea, de hecho me parecía que lo complementaba. Y por supuesto que la responsabilidad del Estado es del Estado, pero tampoco le quiero quitar responsabilidad a mi vecino, a mi familia, a mis padres, que en su ignorancia o en su miraron para otro lado en otros momentos. Pongo otros ejemplos para no herir susceptibilidades ajenas. Digo que la responsabilidad, por supuesto, primariamente es del Estado, pero también de todos nosotros. Sí, es todo un montón y pensaba en esto, en las responsabilidades. Del Estado, al Estado podemos exigirle, y las compañeras están organizadas pensando estrategias, pero pensaba, bueno, en el resto, en la sociedad, ¿no? Porque somos cómplices entonces de ese genocidio que hace el Estado, no avanzando con las leyes y no dando lugar. Creo que lo primero es que no somos conscientes de la gravedad y de la urgencia en la que están las compañeras, que siempre hay temas que lo tapan y como no te pasa y como se considera que es de minoría, no se entiende que es un número tan grande. Con la violencia hacia las mujeres estamos en otro estadio donde se llegó, parece entender, al menos entender la gravedad. ¿Qué piensan con respecto a estrategias para lograr que la gente comprenda realmente que no es a lo que le pasa a un pequeño grupo de gente rara a la que le pasan cosas, sino que es realmente un problema nuestro? Y lo podemos unir con el rol que tienen las personas trans y travestis en los medios, digo, ¿qué muestran a la gente que solo tiene la tele para conocer la realidad? ¿Qué le muestran? ¿Qué nos cuentan? Vamos por ahí, quien quiera. Bueno, yo creo que es interesante escucharnos y ir reflexionando al mismo tiempo y pensaba en esto, ¿no? En principio, como que dejar en claro que quien viola los derechos humanos es el Estado. Luego, nosotros venimos de una historia reciente de la última dictadura cívico-militar, y cuando decimos cívico-militar también estamos como poniendo en un lugar la responsabilidad de la sociedad civil. Porque si en este país y en algún otro país existieron dictaduras, fue el terrorismo de Estado, pero también un sector importante de la sociedad civil acompañó para que esas dictaduras se lleven a cabo. Entonces, a mí me parece que también estas categorías nos pueden servir como para analizar qué es lo que pasa con los cuerpos trans y travestis en la sociedad. Una siempre se pregunta por qué nuestros cuerpos no tienen derecho al duelo, por ejemplo, y acá me parece que es una gran pregunta. ¿Por qué cuando muere un policía era padre de familia, era buena persona, o un pibe que estudiaba medicina y la sociedad se enluta y la sociedad tiene pena y la sociedad está tan acongojada por la muerte de un ciudadano o una ciudadana común? Y esto no pasa, por ejemplo, con una persona trans y travesti, porque lo primero que cuando dicen mataron una travesti, mataron una traba, digo, con suerte, travesti, trans, no, mataron al trabuco, mataron al puto, y sobre todo, cómo los medios de comunicación construyen sus discursos, sus representaciones, sus tramas respecto a nuestras identidades, siempre asociadas a la criminalidad, digo, y aún siendo criminales, somos seres humanos, y entonces yo creo que ahí hay un trabajo enorme, por un lado, desde las organizaciones de la sociedad civil, de las militantes, de las activistas, del INADI, de las instituciones que sabemos que son compañeras, compañeros, que podemos ir transformando este sentido negativo hacia las identidades. Pero también ahí hay un sector, por ejemplo, de la sociedad civil. El problema, y esto me remite a pensar la ESI, por ejemplo, y el lugar de la educación, un lugar clave
donde vemos muy bien que estas políticas a nivel regional de los gobiernos de derecha y sobre todo estos sectores conservadores o los fundamentalismos religiosos que empiezan incluso en Perú. Yo estuve recién en Perú y era terrible la campaña con mis hijos, no te metas, por ejemplo. A mí me convoca mucho la reflexión y me interpela esta gente que dice responder a una religión, a Dios, a la familia, a la paz, cómo terminan infundiendo el odio, porque lo que infunden es el odio hacia nuestras identidades. Y entonces ahí la pregunta es también, en términos de una pregunta colectiva, ¿qué hacemos nosotros y nosotras desde el lugar, del micropoder que dice Foucault, desde mi relación que yo tengo con mi vecina, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, de esas relaciones micro, para empezar en principio a transformar esas prácticas que muchas veces son resultado del prejuicio, del desconocimiento? Por eso digo, estas charlas cobran un valor importante y que muchísimos tendríamos que estar acá, pero por alguna razón no estamos, pero estamos ahí, estamos en las redes y alguien esto lo va a escuchar y alguien esto después lo va a compartir, lo va a socializar. Y yo creo que es un enorme trabajo que nos tenemos que dar también nosotros como ciudadanos, ciudadanas, de pensar qué sociedad queremos. Y ahí me parece que está como la gran interrogante. No sé cómo se hace, lo que sí sé es lo que puedo hacer desde mi lugar que a mí me toca. Nada, sí, yo coincido mucho con lo que dice Claudia Vázquez, y también elijo ponerme desde el lado de construir un conocimiento, ¿no? Hoy por hoy, en todo el contenido académico, tanto en el primario, en el secundario o en el universitario, no hay literatura trans, ¿no? Y yo elijo ponerme desde ese lado, construyendo un saber trans, que vienen construyendo la compañera y muchas de estas compañeras, y que quiero seguir sumando, ¿no? En el marco de la ESI, por ejemplo, yo el año pasado hice una diplomatura en la Universidad de Sarmiento y logramos meter el libro La Revolución de las Mariposas en la ESI, ¿no? Para el contenido, y caímos en la cuenta que era el único contenido traba que tenía, ¿no? Entonces me parece que desde ahí, ¿no? Luana Bergin nos enseñaba eso también, ¿no? Hoy por hoy Luana para mí es la que más teoría escribió, ¿no? En la academia, ¿no? Y muy leída, y yo creo que ese es el desafío también del colectivo. Pensando en estrategias también, cupo laboral trans. No olvidé de mencionar. Futurock. ¡El Futurock! ¡Pichón! Claro. ¡Pichón una vez compartiendo mi poema! Claro. ¡Ay, yo ¿sabes qué? Lloré. Pensaba, bueno, en el cupo laboral trans, ¿en qué situación estamos? Bueno, ¿cuánto nos puede servir? ¿Nos está sirviendo? Yo... Para no monopolizar la Bueno, palabra. está bien. Cupo laboral trans está ninguneado. Vidal, reglamentar el cupo, por favor, te lo pido. Quiero tener la posibilidad una vez en mi vida de tener una entrevista laboral. Yo tengo 34 años y nunca tuve una entrevista laboral en mi vida. Así que si alguien quiere el currículum, se lo doy, acá lo traje. Y con respecto al cupo, me parece genial pensar en un cupo laboral, pero para pensar en dos palabras, cupo laboral, primero empecemos a pensar en una, ¿no? Pensemos en el cupo trans, travesti, ¿no? ¿Cuánto cupo tengo en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros espacios? Tanto en lo laboral como en lo personal, en lo social, en lo cultural, ¿no? Pensemos en un cupo trans real, ¿no? Yo quiero pensar eso, y sí, luchar por una campaña a nivel nacional, construir, pero también pedir que sea una iniciativa realizada por las trabas y integrándose al conjunto y el conjunto acompañando, ¿no? Me parece que también tenemos que entender que en la agenda el cupo laboral trans, es verdad, es una moda, pero en la agenda hay muchos otros temas, como por ejemplo salud, vivienda, educación, ¿no? ¿Qué pasa con esos cupos? Perdón, yo cortito, exigir que se implemente la ley de cupo laboral que costó tanto y que, bueno, fue Diana la impulsora de la provincia de Buenos Aires, que hace muy poquito se presentó un proyecto de ley a nivel nacional que también lleva el nombre de Diana, que habla de cupo laboral a nivel nacional, que nosotras, para que se den cuenta que las trabas, las travestis, las trans, hacemos política y también tenemos nuestros modos de organización. Nosotras somos otra agrupación con alrededor de
30 organizaciones a nivel federal que presentamos también un proyecto que se llama Inclusión Laboral Trans, porque no habla solamente de cupo, sino habla de otras cuestiones, digo, no lo voy a resolver acá y no lo voy a detallar el proyecto, pero que tiene que ver con pensar por un lado en el sector público, pero también de contratación mixta, privada, pensar incluso en esas compañeras que no han terminado, pero que hay una realidad. Hay un alto porcentaje de compañeras trans y travestis que no han podido terminar la primaria, la secundaria, y eso para nosotras hay que tener en cuenta cada vez que armamos un proyecto. Y está pensado este proyecto también para que se les dé becas, para que las compañeras puedan estar acompañadas durante el proceso previo a presentarse a alguna entrevista laboral, que también haya microcréditos, pymes. Digo, estamos pensando en ese lugar y ya convocamos el día 8 de noviembre en el anexo de la Cámara de Diputados. Hacemos toda la presentación del proyecto, el acto, que nuestro proyecto lo acompañan alrededor de 55 diputados nacionales y diputadas. Eso es para aplaudir. Sabemos que cuesta todo mucho más. Pensaba, llegaron preguntas también que estuvieron en las redes haciéndoles y las personas preguntaron sus cosas. Esta me gusta, pensando en el mes de la identidad. ¿Qué entendemos? Porque no sabemos quiénes nos escuchan realmente. Nunca sabe quién está del otro lado. Adolescentes que quizás están transitando justamente sus transiciones o sus adolescencias trans. ¿Qué es la identidad traba? ¿Qué es la identidad trans? La identidad trans, travesti, traba, para mí es correrse todo el tiempo, ¿no? De lo binario, de lo hombre, mujer, de lo establecido, ¿no? La identidad para mí traba, trans, por ejemplo, para mí la identidad travesti, la identidad también tiene que ver con la clase, por lo menos para mí, ¿no? Yo elijo identificarme, que mi identidad sea travesti, pero también lo hago parándome desde un lugar de pobre, ¿no? De entender de que también ser travesti en este país es ser pobre, y ser trans es ser otra cosa, ¿no? Porque los medios de comunicación, las noticias, construyeron de la imagen travesti, de la palabra travesti, una mirada ilegal, ¿no? Para mí ser travesti es poder salir sin maquillaje o no, es poder tener pelo en la pierna o no, es que me digan él o la, porque yo no soy ni él ni la, yo elegí renunciar a él o la, yo soy travesti, mi identidad es travesti, no necesito de un la o de un él o de un lo o un la, no, yo soy travesti, entender eso, travesti. Yo como más conceptual, que es la identidad de género, que es más popular. No, que tiene que ver con la vivencia interna del género, ¿no? Que se puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Y a mí me parece que lo revolucionario de lo travesti, lo traba, es que viene a cuestionar el status quo, el sistema sexo-género, el binomio hombre-mujer. Y hay algunas compañeras que se nombran como mujeres trans y nosotras respetamos, porque cada uno tiene derecho a reconocerse y identificarse con la categoría que una siente, ¿no? Porque si no haríamos ese doble juego de querer imponerle algo de lo que nosotras pensamos o nos autopercibimos. Y yo creo que esa identidad, digo, no es menor cuando hablamos de la identidad acá en Argentina, porque el concepto de identidad y sobre todo respecto a la última dictadura cívico-militar y todos los niños que nacieron en cautiverio y que su identidad fue robada, yo creo que hay una relación ahí que se complementa, porque tiene que ver con recuperar la identidad biológica de esos niños que fueron arrebatados de su familia, pero también nosotras, que es el reconocimiento del Estado, ¿no? Y acá con todas las críticas que le podemos tener a la institucionalidad, es eso, es que el Estado nos reconoce a nosotras nuestra identidad de género autopercibida. Creo que eso me parece como interesante, como pensar la identidad, ¿no? En esa dualidad, en esa recuperar identidad de niños robados, pero también nosotras nuestra identidad. Y acá no es algo menor, acá fue un lugar para tortura, exterminio, detenciones y muertes, donde se disciplinaban cuerpos de militares para llevar adelante, digo, y los militares sabemos muy bien
cuál ha sido su concepción histórica respecto a las sexualidades disidentes. Entonces también me parece que esto tiene para mí como un valor muy importante, que hoy también estemos hablando acá, en este lugar, en este espacio, en un lugar pensado para el disciplinamiento de los cuerpos, que fue un lugar de tortura, de exterminio, de detención, y estemos nosotras acá hablando, las trans, las travestis, las trabas, de seguir exigiéndole al Estado que no viole nuestros derechos humanos. Me parece que no es algo menor. Hay que celebrar, digo, al menos que no hay nada para celebrar casi, pero sí esta reunión, y que nos invita a pensar y a reflexionar modos de intervención y acción, ¿no? Otra de las preguntas que llegó, que me parece muy honesta y muy común, es la persona que no pertenece al colectivo, pero pertenece al colectivo de persona y empático. ¿Qué hace para ayudar? Preguntaba alguien directamente, desde lo cotidiano, ¿cómo se puede ayudar? Quizás una persona que no es orgánica, que no milita, y dice, ¿qué hago yo? Gente que por ahí ni siquiera conoce a una persona con una identidad disidente. ¿Cómo puede ayudar a una persona común que de verdad siente la gravedad de la situación en la que están las compañeras? Conteste que viene muy callado. Mira, hace un tiempito me tocó tener el honor de tomar la palabra en un auditorio CIS. Por otros temas, también políticos, y indefectiblemente en el medio surge esta cuestión. Uno no puede estar escindido de una parte de su cuerpo, de una parte de la sociedad, de una parte de todos los colectivos. Uno no está fuera de todos los colectivos. Uno, le guste o no, tiene que tener parte en todos los colectivos. Importa si soy absolutamente o no soy persona, y como eso nos hermana en un colectivo a todos, no puede ser que los derechos o las luchas de un colectivo se limiten a ese colectivo. Con lo cual, ante ese auditorio recuerdo haber preguntado de los que estaban presentes, de las agendas de los amigos de ese auditorio, de los parientes de ese auditorio, cuántos de los que estaban presentes, sus amigos, sus parientes o sus conocidos, le daban trabajo a alguien trans travesti. Y se hizo un silencio rotundo, porque la respuesta es ninguno. Entonces, lo que tenemos que hacer, quienes, vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo con que uno está fuera de los colectivos, pero quien se considera... Sí, es empezar, absolutamente, es empezar a tratar de producir algún cambio en su microvínculo con los demás, en sus propios vínculos. Entonces es, flaco, flaca, empezá a convencer a tu papá, a tu tío, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu tía, a que le den laburo a una persona trans. Esos son los cambios que hay que empezar a hacer. Flaco, flaca, tía, tío, hermano, hermana. Cuando hay una manifestación de un colectivo, cuando hay participar. Este es el tema. No puede ser un problema del otro, de la otra. Es un problema propio, porque si no estamos de vuelta en aquella diatriba del pueblo alemán, donde quien cometió todos los atropellos de los derechos humanos fue el gobierno nazi. Yo no tuve nada que ver, y hubo 90 millones de personas que no tuvieron nada que ver. Vamos. Bueno, yo, en lo individual, a la persona que preguntó cómo me puede ayudar, que si me ven algún medio de transporte en esta ciudad me den el asiento, porque tomo mucho colectivo. Por favor, me pueden ayudar así, de esa forma, dándome un asiento del colectivo, porque nos pasa eso a las trabas también, ¿no? Más las trabas que populares, que viajamos mucho, es para ir a las actividades. Y en lo colectivo, nada, invitarles a abrir esas puertas, ¿no? Esas puertas para que todavía las trabas, las trans, no abrimos. Yo celebro conocer compañeras como Claudia, que están tan formadas, que pudieron estudiar, ¿no? Pero no nos pasó a todas. Entonces, invitarles a eso, ¿no? A esas personas, a abrir esas puertas que todavía las trabas no podemos abrir, ¿no? Y no digo la puerta para ir a jugar, digo la puerta para ir a trabajar, la puerta para ir a estudiar al médico, ¿no? La puerta para ser feliz también.
importante, porque parece una frase que la decimos mucho en la radio, que en el macrismo ser feliz es ser resistencia, y cuando se es disidencia más, tenemos derechos, parece que es lo que nos quieren robar y no. Para ir cerrando, también, sobre todo pensando en las que están, las personas que quizás están escuchando, directamente hablarle a las otras compañeras, porque parte de la dificultad también es estar solas, soles, y no poder vivir colectivamente las estrategias y la salida que definitivamente es colectiva, no queda otra. Y por ahí hay compañeras que quizás como no quieren militar o le da miedo, no conocen, o alguien conoce a otra compañera que está en una y todavía está sola, y también para quizás alguna adolescencia, ahí su experiencia como siendo ustedes, quizás hablarle directamente a estas personas. Bueno, creo que va en la misma línea que decía Juan. Hay algo que me parece, a título personal, que tiene que ver, y que uno nunca habla por una sola, siempre habla en términos colectivos. Yo creo que hay algo que me parece que en los momentos o en las situaciones límites empieza como a dimensionar lo que implica acuerparse, o muchas compañeras de Centroamérica utilizan ese concepto, o en todo caso los cuerpos en alianza, ¿no? Los cuerpos en alianza implican que, bueno, tenemos que, no peleamos nosotras solamente las trans y travestis y nuestros amigos por una ley para nosotras, sino peleamos por una ley para todos, para todas. Entonces a mí me parece interesante como ir como generando eso de, no hace falta si yo milito en alguna organización, digo, hay cuestiones comunes, que lo que no tenemos que permitir, por ejemplo, es que no maten nunca más una mujer víctima de femicidio, que no nos maten nunca más una compañera trans travesti, producto del travesticidio, que nadie muera de hambre. Tenemos que mínimamente sentir dolor por cuestiones que nos atraviesan a todos como seres humanos, como personas. Entonces, yo creo que acá hay algo que hemos aprendido nosotras las travestis trans trabas, que nosotras podemos tener muchísimas diferencias y está buenísimo que las tengamos porque es parte también de la política y de nuestra vida, digo, cotidiana, de transitar, organizar, presentar proyectos, hacer charlas. Pero hay algo donde todas estamos unidas y donde nos abroquelamos o nos atrincheramos, es que no nos tocan a ninguna. Cuando nos tocan a alguna compañera trans traba, se nos olvida que estamos peleadas, que estamos... Digo, esto pasa porque, y está bueno que pase, porque hemos generado esa alianza, esos cuerpos están en alianza. El feminismo ha sido, con todas las críticas que tenemos al feminismo, que tendríamos que estar, todas estas feministas que, digo, muchas veces levantan la bandera por la igualdad y terminan echándonos a nosotros de los lugares del feminismo, también eso hay que decirlo. Digo, porque el patriarcado está dentro del feminismo mismo. Cuando estamos luchando, por ejemplo, en esta última que tuvimos con Alma ahí dando la disputa, no dejaban que participen las compañeras de pueblos originarios. Y entonces nos decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Digo, ¿de qué feminismo estamos hablando? Si en definitiva reproducimos nos queremos apropiar de la hegemonía para hacer hegemonía y para hacer lo mismo. Entonces digo, ¿dónde está la transformación de ese sistema? Digo, empecemos a sumar a las compañeras tienen voz propia, empecemos a quienes nos están mirando, que no tienen ninguna práctica militante, decirle que si vamos a estar juntas no va a haber miedo. El miedo es cuando vos te metes hacia adentro, y así opera el poder. El poder opera cuando te calla, el poder opera cuando vos no decís nada. Sin embargo, nosotras venimos de muchísimos años más difíciles y sabemos muy bien que la única forma de transformar nuestra realidad es generando estas alianzas y no teniendo miedo. Yo creo que se resume para mí, y se resume en el cantito ese que cantamos en las calles, ¿no? Traba que se organiza, no aguanta más paliza. A mí me parece que se resume en eso. Y también entender de que hubo una historia, de que nos hicieron creer a muchas de nosotras que no pertenecíamos, que no vivíamos. Hay una sociedad o un Estado que nos sigue obligando a vivir de noche y no de día, ¿no? Y nos hizo entender que a esos espacios no podemos pertenecer, no podemos ir. Y como dice la compañera, con la organización, y también un poco remarcar eso, decía Claudia, ¿no? Las trabas, ¿no? Tenemos una red mágica que nos conocemos, así tipo, conocemos a las
Chochi de Salta como a la Rosy de Neuquén, y sabemos que cuando esté todo mal nos vamos a unir porque estamos unidas por esa red invisible que ustedes no la pueden ver y nunca la van a ver. Es eso, ¿no? ¿O no? Y también entender eso, ¿no? Que a las compañeras que dicen cómo se pueden sumar o que se sienten solas, invitarlas a que se sumen, pero que sepan que si se van a sumar al escándalo, ¿no? Porque las mayores conquistas que este colectivo trans travesti logró a lo largo de la historia de este país fueron a través del escándalo y unidas, ¿no? 2005 la legislativa y la legislatura, ¿no? Y Furia Travesti. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, es muy valioso escucharlas, es lo que necesitamos y para aprender y para estar ahí. Sí, el feminismo las necesita tanto de su capacidad de organización y de unión. Buah. Y de verdad todos y todas construimos la realidad, así que llevemos su voz, que las escuchen, avisen de este ciclo y sí, y es nuestra esta lucha también, no. Hagámonos cargo de nuestros privilegios, de todos los que tenemos para poder estar donde hay que estar. Muchas gracias por haber venido. Basta de